Queridos hermanos, les damos la bienvenida a una nueva escuela dominical. Sea Dios glorificándose en la vida de cada uno de ustedes y que permita que su Espíritu Santo domine nuestra vida, ¿cierto? Instruyéndonos, edificándonos a través de su palabra. Es grato poder hablarles nuevamente, poder expresar, ¿cierto? La palabra de Dios por estos medios, por los cuales, bueno, todos aquellos que les nace también y que dedican el tiempo de aprender, lo pueden hacer por estos medios y así no se pierde la escuela dominical y seguimos creciendo a pesar de que no nos reunimos como iglesia, pero aún así podemos seguir creciendo, siendo edificados por estos mismos medios. Así que damos gracias a Dios porque nos ha permitido en estos meses, ¿cierto?, poder terminar la carta de los Gálatas completamente, ¿cierto? Han pasado ya varios meses y hoy estamos viendo ya la segunda lección de la carta a los Efesios. Entonces, que Dios nos sea bendiciendo, glorificando y que permita que su palabra habite en nuestra vida y podamos aprender, ¿cierto?, las grandezas, las bondades que su palabra nos enseña cada día. Sí, quiero pedir, ¿cierto?, que nos acordemos de nuestras oraciones, ¿cierto?, de Vicente Suazo, quien aún está hospitalizado, pero Dios le sea dando fuerzas. Creo que está cada vez mejor, ha ido mejorando, entonces eso es de ánimo para todos nosotros, quienes lo conocemos, ¿cierto? Y también ánimo para su madre, su padre y sus hermanos, que también yo creo que igual en cierto modo están tristes porque él está hospitalizado, pero sí ha ido mejorando, así que damos gracias a Dios, pero esto no bajemos los brazos y sigamos orando para que Dios se glorifique y obviamente en todos nuestros hermanos que están padeciendo, para que Dios haga obra en medio de ellos. Dios puede hacer milagros, como también puede usar los medios que hay, ¿cierto?, para la sanidad de nuestro cuerpo. Entonces, que todo Dios tome dominio, que Dios tenga el control de todas las cosas y que su voluntad sea la mejor para todos. Vamos a orar, ¿cierto?, para pedir a Dios que se glorifique en esta escuela dominical y que podamos aprender su palabra. Padre eterno, le rogamos, Señor, que se sea glorificando cada día en nuestras vidas. Exaltamos su nombre porque usted es nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro único y suficiente Salvador. Gracias por bendecir nuestro corazón, Señor, cada día con su palabra. Gracias por alumbrarnos, Señor, nuestro camino. Gracias por quitarnos la venda de nuestros ojos y poder ver, Señor, con claridad el camino por el cual íbamos y por el cual su misericordia y el Espíritu de Dios, ¿cierto?, nos permiten hoy caminar. Glorifíquese, Señor, en todos nosotros, que podamos honrar su nombre a través de su palabra y a través de nuestras vidas, Señor. Padre, queremos no faltar, Señor, pedir por Vicente para que usted se glorifique en la vida de él, Señor, usted sea con él, bendiciendo su vida, su corazón, y si a usted así le place, Señor, tener misericordia y sanarle, Señor, de aquella diabetes y que no tenga más diabetes, usted lo haga, Padre Celestial. Le pedimos que tenga misericordia. Glorifíquese en todos, Señor, nuestros hermanos que están enfermos y permítanos que esta escuela dominical sea de alegría, sea de gozo para todos nosotros, Señor, que su palabra abunde y que podamos, Señor, dejar todas aquellas cosas, Señor, que no nos permiten avanzar en el aprendizaje de su palabra, dejarlas atrás, Señor, porque
Muchas veces usted nos alumbra el camino, nos alumbra su palabra y nos la muestra, pero nuestra cultura, las enseñanzas que vienen de antiguos Padre Celestial, a veces no nos dejan avanzar, nos permiten vivir en incredulidad, Señor. Bendíganos, Padre Celestial, porque esta carta nos enseña grandes cosas y maravillosas cosas, Señor. Permítanos creerle cada día a usted, Señor. Bendíganos, Padre, se lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Entonces, vamos a iniciar esta escuela dominical. Vamos a agregar el texto para que podamos iniciar la lectura. Efesios 1 del 11 al 14, son solo 4 versos en la lectura, y el texto está en Romanos capítulo 8 verso 29, solamente ese verso. Y vamos a la lectura en Efesios del 11 al 14. Dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Qué gran bendición. Dios nos bendiga. Y en Romanos capítulo 8 verso 29 dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Hasta ahí es la lectura y vamos a iniciar nuestra escuela dominical, ¿cierto? Y como lo hacemos todos los días, vamos a ver la introducción. Hemos visto el plan de redención. Y este plan es un plan en el cual las tres personas de la Trinidad trabajan para un mismo propósito, aunque cada persona de la Trinidad tiene roles distintos. Dios nos revela qué. Y esto fue lo que vimos la semana pasada, ¿cierto? Y pudimos avanzar en esto. La elección divina es el rol del Padre, quien nos eligió antes de la fundación del mundo conforme a su beneplácito, a su misericordia, a su bondad. Es decir, tuvo misericordia de quien quiso tenerla. Fuimos predestinados para ser como Cristo, para alabanza de la gloria de Dios, y que fuimos dados del Padre al Hijo. Y eso lo estuvimos viendo. El Padre, todos aquellos que el Padre llamó, ¿cierto?, fueron entregados al Hijo para que Él les diera vida eterna. Y eso lo vimos la semana pasada. 2. El Hijo nos ha redimido. O sea, nos ha libertado de la esclavitud del pecado, pagando el precio de sangre. Con ello se nos otorgó el perdón de nuestros pecados y fuimos justificados, su justicia impuesta por la fe en Él, quien también nos ha otorgado salvación y vida eterna. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. La salvación, y eso lo vamos a ver hoy también, vamos a ver cómo la palabra de Dios habla de esto como algo ya entregado, no como algo futuro, ¿ya? Entonces vamos a ver todas estas implicancias en estos 4 versos que nos toca hoy. Hoy veremos la obra del Espíritu Santo en el plan de la redención. O sea, toda la Trinidad completa, Dios está trabajando en este plan de redención.
y es obra de Dios, completa. Y todas las personas están unificadas, ¿cierto?, con un mismo fin, que es darle redención a aquellos que el Padre ha elegido. Efesios 1:11. También hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. También hemos obtenido herencia. Esta frase habla concretamente en tiempo pasado, como algo ya obtenido. No dice que lo obtendremos como al futuro, susceptible a cambios, sino que es algo ya obtenido, que ya nos ha sido conferido. La herencia es algo obtenido, es algo que está en nosotros. Nosotros somos herederos de Dios. Podemos ver que esta herencia se menciona varias veces en esta carta, como también en Colosenses 1:12 y 3:24. En Romanos 8:17 dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Y en 1 Pedro 1:4 dice: para obtener una herencia incorruptible, ¿ya?, incorrupta, inmaculada y que no se marchita, inmarcesible, dice en Reina Valera, que no se marchita, reservada en los cielos para vosotros. Es eterna, una herencia eterna que no se puede corromper, ¿ya?, que no se puede manchar con lo que en este mundo ocurre y con la maldad del hombre, porque es una herencia que Dios entrega. Entonces, somos herederos. Y eso es lo que habla la palabra de Dios, que somos herederos y coherederos con Cristo. Ahora, un heredero es alguien, y esto hay que poner mucho énfasis en esto que vamos a hablar ahora. Un heredero es alguien que está seguro de su herencia. Quizás no se ha consumado, pero llegará el momento de verla concretada. Veamos el ejemplo de una familia. Los padres trabajan hasta poseer un inmueble o un vehículo, etcétera. O sea, un inmueble, una casa, un sitio, no sé. Pueden haber tantas cosas. Ahora, los hijos de este matrimonio, son herederos de todos los bienes de sus padres, ¿ya? En un tiempo futuro pasará a estar bajo el dominio de ellos, de sus hijos, de su heredero. Pero siendo hijos, ¿cierto?, estando vivos sus padres y aún viviendo como hijos, no como herederos, ¿cierto?, disfrutan ya de todos los beneficios de ser hijos y herederos. O sea, ese bien les corresponde, ¿ya? Ellos son herederos porque sus padres se lo otorgaron a ellos. Son sus hijos, ¿ya? Pero siguen estando bajo el dominio de los padres porque ellos están vivos. Una vez que ellos fallecen, ¿cierto?, pasa recién a estar en manos de sus hijos. Entonces, a ello es lo que lleva este ejemplo, es que nosotros nos demos cuenta que así también el cristiano es constituido hijo de Dios. No es algo que será más adelante según nos comportemos. No. El cristiano es constituido hijo de Dios. Por ende, recibe todos los beneficios de hijo. Si bien nuestra herencia será consumada cuando Cristo venga nuevamente, ¿ya?, hoy somos herederos amados de Dios. Entonces, nosotros somos herederos. Y esto es algo que
primero ya estamos disfrutando de nuestra herencia, de esta herencia que Dios nos ha dado, y de ser coherederos con Cristo, ¿ya? Y la estamos disfrutando. Pero es así también de cierto que esa herencia se consumará en nosotros. Es así de cierto. Eso es lo que expresa esta. También hemos obtenido herencia. Y cuando habla de en tiempo pasado, quiere decir que somos herederos. No seremos herederos, somos herederos. Hoy. Habiendo sido predestinados. En la lección anterior estudiamos esta verdad de ser predestinados. Y en la manera más básica, esta palabra se refiere a ser destinados con anticipación. Ahora, la pregunta es, ¿predestinados a qué? Si volvemos a Efesios 1:5, de la lección anterior, nos da esta respuesta. Predestinados para adopción como hijos para sí. O sea, para ser hijos de Dios. Hemos establecido que esta elección es la obra del Padre en el plan de redención, como dice Efesios 1:5b, ¿ya? La segunda parte de ese verso, conforme al beneplácito de su voluntad. Y en Romanos 9:15 dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión, refiriéndose a Éxodo 33:19, donde Dios habla al pueblo de Israel, ¿cierto? Y Dios les dice que Él tendría misericordia en quien Él quisiera, diciendo que es voluntad de Él quienes son llamados hijos de Dios. El que nosotros seamos llamados hijos de Dios no está sujeto a algo que nosotros hayamos hecho, como también habla en Romanos 9:11, porque cuando aún los mellizos, ¿cuáles mellizos? Jacob y Esaú, no habían nacido y no habían hecho nada ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama, sino que está sujeta a la elección misericordiosa del Padre, quien no hace acepción de personas. Romanos 2:11. Entonces, Dios, por misericordia y por su voluntad, Él escoge, Él llama, Él transforma, Él escribe su ley en nuestro corazón, Él pone su Espíritu Santo en nosotros, nos convence el Espíritu de Dios de pecado, de justicia, de juicio, como habla en Mateo. Entonces, Dios hace una obra tremenda en nuestras vidas. Perdón, en Juan está ese texto. Entonces, hace una obra tremenda en nuestras vidas. Porque así como Él transformó nuestras vidas, es así como nosotros también abrimos nuestros ojos y pudimos ver a Dios. Y podemos darnos cuenta de nuestra maldad. Porque si no hubiese sido por voluntad de Dios, nosotros aún viviríamos en idolatría, viviríamos cegados sin darnos cuenta de que Dios realmente existe, de que Él es real y de que Él merece toda la honra y toda la gloria y que nuestros pecados nos tenían apartados de Él. Entonces, que Dios tenga misericordia. Nosotros fuimos predestinados, y todo en este solo verso, herederos predestinados por voluntad de Dios. Seguimos en el mismo verso. Según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Con esto el apóstol deja más que claro que nuestra predestinación como herederos se realiza según el propósito del Padre, aquel que obra todas las cosas. Todo lo creado, lo que podemos ver, incluso nuestra propia existencia, es obra de Dios. Y mucho más,
si hoy somos hijos y herederos de Dios, es por voluntad del Padre. Y continúa esta idea diciendo, conforme al consejo de su voluntad. ¿Hay alguien mayor que Él a quien pedir consejo? Usted hágase esa pregunta. ¿Hay alguien mayor que Dios a quien Él le pueda pedir consejo? En Hebreos 6:13 dice, pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, como muchos dicen, te lo juro por Diosito, ¿cierto? Porque saben que hay uno mayor. Él no pudo jurar por uno mayor, ¿cierto? Juró por sí mismo. ¿Por qué por sí mismo? ¿Porque es ególatra? No, porque Dios es el único y máximo. No hay nadie sobre Él. Entonces, en Él cabe todo. Y cuando hablamos de Él, sabemos que una de sus características es de que Él no cambia. Entonces, si Él promete, Él cumple. Y que nada hace cambiar su voluntad. Entonces, si fuera porque nosotros, por ejemplo, por nuestro pecado, todo estaría arruinado. Pero no es así. Y en Job 38, y nos vamos a detener en Job, y vamos a meditar en este punto. En Job 38, del 4 al 7, no extendí mucho más el texto porque habla acerca de lo mismo. Y hace muchas preguntas aquí Dios a Job. Dios habla a Job y dice, ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? Ciñe ahora tus lomos como un hombre, y yo te preguntaré, y tú me instruirás. Eso es lo que le dice Dios a Job. ¿Ya? Porque Job no podía percibir cómo él estaba siendo castigado, ¿cierto? Porque él decía que en él no había maldad. Entonces Dios comienza a decir todas estas cosas. ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? Ciñe ahora tus lomos como un hombre, y yo te preguntaré y tú me instruirás. ¿Dónde estabas tú? Y aquí empiezan los ¿dónde estabas tú? Cuando yo echaba los cimientos de la tierra. Se pregunta usted, ¿dónde estábamos nosotros? No existíamos. No existía nadie. ¿Dónde estaban? Tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra, dímelo si tienes inteligencia. ¿Quién puso sus medidas? Ya que sabes. ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué se asientan sus basas? ¿Usted se ha imaginado? ¿Usted se ha imaginado cómo es que el planeta Tierra gira en su órbita? ¿Qué la sujeta por debajo? ¿Qué es lo que hace que se mantenga? Y todas estas leyes de fuerza hacen y Dios puso todas estas leyes, ¿cierto? ¿Para qué? Para que el planeta Tierra se mantenga en su órbita. Mire, ¿sobre qué se asientan sus basas? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando cantaban junto a las estrellas del alba, y todos los hijos de Dios gritaban de gozo. A lo cual Job responde. Aquí nos saltamos porque son 2 capítulos en los cuales Dios le pregunta y le pregunta y le pregunta a Job. Y Job, cuando uno lee todos estos 2 capítulos, uno queda así para atrás. Y Job, en Job 40, del 3 al 5, él le responde al Señor y dijo, he aquí, yo soy insignificante. ¿Qué puedo yo responderte? Mi mano pongo sobre la boca. Una vez he hablado y no responderé, aún 2 veces y no añadiré más. Entonces, después de que Dios lo hizo aterrizar y le hizo darse cuenta de que su conocimiento era muy pobre, ¿ya?
porque Dios conoce todas las cosas y Él formó todo lo que hay, lo que existe. Este planeta, el sistema solar y todo lo que está creado dentro de la Tierra. Dios creó todas las cosas y comienza a hacerle todas estas preguntas acerca de la creación y Job comienza a darse cuenta que él no es nada. Y llega a estas palabras: yo soy insignificante. ¿Qué puedo yo responderte? Qué inteligente Job. Se dio cuenta. A lo que Dios nuevamente le dice a Job, en Job 40, del 7 al 14, hasta ahí nomás escribí acá, dice: ciñe ahora tus lomos como un hombre. Nuevamente le dice lo mismo. Yo te preguntaré y tú me instruirás. ¿Anularás realmente mi juicio? ¿Me condenarás para justificarte tú? ¿Acaso tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con una voz como la suya? Adórnate ahora de majestad y dignidad, y vístete de gloria y de esplendor. Derrama los torrentes de tu ira. Mira a todo soberbio y abátelo. Mira a todo soberbio y humíllalo, así como estaba humillando a Job, para que se diera cuenta cuál era realmente su lugar. Y pisotea a los impíos donde están. Escóndelos juntos en el polvo, átalos en el lugar oculto. Entonces yo también, en este caso Dios, yo también, Dios, te confesaré que tu mano derecha te puede salvar. ¿Quién es mayor que Dios? Y aquí vamos a reflexionar acerca de esto. ¿Quién es mayor que Dios? ¿O su consejo es superior al de Él? ¿Su mano es igual de poderosa? ¿O quién puede anular realmente su juicio? ¿Quién puede decir: no, el juicio de Dios es injusto, entonces no es así, lo vamos a anular? ¿Nosotros lo podemos anular? Nada. Es curioso, pero muchos hombres hoy, e incluso cristianos, hablan en contra de esta doctrina bíblica, la elección soberana de Dios o la perseverancia de los santos. Hablan de Dios como injusto. Dios es injusto por el hecho de elegir a unos y a otros no. Y lo hablan por incredulidad. O creen que su salvación es susceptible a sus obras. Cuando la misma palabra de Dios dice en Efesios 2:9 que no es por obras para que nadie se gloríe. Caen en el error de Job de contender contra Dios. Es mejor callar y aceptar su voluntad, tal como lo hizo Job en Job 40, verso 4. He aquí, yo soy insignificante. ¿Qué puedo yo responderte? Mi mano pongo sobre la boca. Dios no nos dejó su palabra para que estemos diciendo que es válido o no para nosotros. Muchos van a ella como quien va a un supermercado. Toman lo que prefieren, lo que les es beneficioso, lo demás lo dejan. Recordemos 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Su palabra nos la dejó para aprender de ella, no para estar sometida a nuestro juicio. Y es terrible, hermano, que hoy muchos van a la palabra de Dios y solamente buscan sus textos, ¿cierto?, de bendición. Buscan lo que a ellos les gusta, lo que les acomodan, y no quieren aprender, no quieren darse cuenta de la rebelión que tienen ellos con Dios. ¿Y cuándo van a llegar al Evangelio? ¿Cuándo van a creer en el Evangelio si no quieren aceptar la voluntad de Dios en su vida? Su palabra es viva
y eficaz. Y es una espada de dos filos. Entonces, no solamente nos habla Dios con ternura, Dios también nos llama la atención. Dios también nos instruye. Dios también nos corrige y muchas veces con dureza. La predicación del Evangelio no es algo que el hombre quiere escuchar, porque cuando el hombre, e incluso los mismos cristianos caen en lo mismo, cuando el hombre escucha de que la palabra de Dios dice que son pecadores, ya lo rechazan. Y los mismos cristianos empiezan a decir, oye, pero ¿cómo estás diciendo que es pecador, y así cuándo van a llegar? ¿Y quiénes son ellos? ¿Quiénes somos nosotros para poder guiar la palabra de Dios o contradecir la palabra de Dios? Si Dios enseña de que nosotros tenemos que llevar el Evangelio, y el Evangelio, si bien es cierto, es una buena noticia. Es una buena noticia saber de que Dios es soberano, saber de que Dios nos ha salvado, de que Dios ha puesto a su Hijo para morir por nuestros pecados, ¿ya? Y salvarnos de la condenación eterna, ¿ya? Pero una buena noticia no es buena noticia si no se contrasta con la mala noticia de que somos pecadores y que el juicio de Dios está sobre nosotros. Entonces, hoy en día no se habla del juicio. Hoy en día no se habla del pecado. Muchos prefieren hablar de las bendiciones y de la misericordia y del amor y de todas esas cosas, claro, y el mundo aplaude y el cristiano aplaude, oh, qué bonito, qué lindo. Pero cuando se empieza a corregir, a hablar realmente de lo que la palabra de Dios dice e instruye para su iglesia, y que el hombre se tiene que arrepentir de sus pecados, ya la rechazamos. Y caemos en el error de Job. Y caemos en el error de Job. Que Dios nos bendiga y tenga misericordia de nosotros para aceptar todas estas verdades que la palabra de Dios nos la enseña, ¿ya? Dios nos las enseña a nosotros. Entonces nosotros debemos de aceptar la palabra de Dios en nuestra vida. No estar buscando qué nos gusta y qué no nos gusta. No, toda la escritura es inspirada. Verso 12. A fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Es maravilloso ver cómo se relata una y otra vez la frase en Él. En Cristo fuimos justificados. La obra de Cristo en la cruz del Calvario y su vida sin mancha nos ha permitido ser reconciliados con el Padre. Romanos 5:1. Ser constituidos hijos de Dios. Juan 1:12. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Romanos 8:17. Por esto dice, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, y por esta fe depositada en Él y en su obra, hemos recibido la adopción y seamos así para alabanza de su gloria. La gloria de Dios es el propósito supremo de nuestra redención. Cuando estudiamos el propósito de la iglesia, y esto lo estamos viendo en nuestros estudios de la iglesia, acerca de lo que es la iglesia, ¿ya? Podemos observar tres propósitos importantes y generales: la gloria de Dios, la edificación y la evangelización. De estas tres, solo una es un fin en sí misma, dado que la edificación tiene como fin que glorifiquemos a Dios. O sea, que vayamos siendo edificados para glorificar cada vez mejor a Dios. Y la evangelización es que seamos redimidos para la gloria de Dios. Entonces, nuestro propósito de criaturas creadas y hoy redimidas es para alabanza de su gloria. En Él también vosotros, verso 13,
después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de nuestra salvación, habiendo creído fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y aquí viene otra discusión que se forma dentro de las iglesias y que no quieren aceptar esto como la verdad. En Él también vosotros, ¿ya? En Jesucristo también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En Él, otra vez esta expresión, todo es en Él. Esto expresa centralidad y dominio. En Romanos 11:36 dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria para siempre. Amén. Dios lo puso por sobre todo nombre, y Filipenses 2:9 expresa mucho mejor esta verdad, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dijo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dios lo puso como cabeza a la iglesia, Efesios 1:22 al 23, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Nuestra adoración debe estar dirigida a Jesucristo, y por medio de Él somos reconciliados, redimidos, adoptados, herederos, santificados, y en Él seremos glorificados. Jesús lo es todo. Él está a la diestra de Dios Padre y aboga por nosotros. En Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Si más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y en Filipenses 1:6 dice, y estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Entonces el cristiano debe vivir en gozo, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Él nos perfeccionará y seremos presentados perfectos y sin mancha delante del Cordero, como novia ataviada para su esposo. Apocalipsis 21:2. Podemos ver concretado nuestro final junto a nuestro Señor. Qué maravilloso es ver ya nuestro final junto al Señor. En Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, el mensaje del evangelio revelado por Dios debe ser oído. Romanos 10:17. Así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo, y debe ser creído. Juan 1:2 al 13. Pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Estos dos elementos deben estar presentes para la salvación, como dice también en Romanos 10:14-15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Es importante que hablemos y entreguemos esta buena noticia.
Debemos ser portavoz del Evangelio de Jesucristo, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y para ello es importante que también seamos edificados y que velemos por nuestra edificación. Esto es importante, hermano. No podemos evangelizar si no sabemos qué vamos a decir. Si no sabemos qué es el Evangelio. Si yo no lo entiendo, ¿cómo puedo expresar esa idea al mundo? ¿Cómo puedo predicar al mundo? Tenemos que capacitarnos, instruirnos en la palabra de Dios, que es la que nos da, que es la palabra de Dios que nos revela cuál es el verdadero evangelio. Entonces, debemos de ser edificados y procurar nuestra edificación. Fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu de Dios mismo viene para morar en el creyente, en gran parte para asegurar y preservar su salvación eterna. ¿Ya? Ojo con eso. Asegurar y preservar su salvación eterna. El sello del que habla Pablo se refiere a una marca oficial de identificación que se coloca en cartas, contratos y otros documentos importantes. Así el documento quedaba bajo la autoridad auténtica y oficial de la persona cuya marca quedara impresa en el sello. Hay 4 verdades primordiales que se establecen por medio de un sello. Primero, vemos que eso da seguridad. Daniel 6:17. Trajeron una piedra y la pusieron sobre la boca del foso. El rey la selló con su anillo y con los anillos de sus nobles, para que nada pudiera cambiarse de lo ordenado en cuanto a Daniel. Daniel fue encerrado en el foso de los leones, ¿cierto? Con los leones adentro. Y ellos, el rey y sus nobles, pusieron su anillo y pusieron su sello, que daba seguridad de que nadie podía cambiar lo ordenado. Daniel tenía que estar en el foso de los leones. Autenticidad. En 1 Reyes 21, del 6 al 8, dice: entonces él le respondió, porque le hablé a Nabot de Jezreel y le dije, dame tu viña por dinero, o si prefieres te daré una viña en su lugar. Pero él dijo, no te daré mi viña. Su mujer Jezabel le dijo, ¿no reinas ahora sobre Israel? Levántate, come, y alégrese tu corazón. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Y ella escribió cartas en nombre de Acab. Las selló con su anillo, el anillo de Acab, del rey, y envió las cartas a los ancianos y los nobles que vivían en la ciudad de Nabot, ¿cierto? Esto era un complot, ¿cierto?, para sacar de paso a Nabot, ¿ya? Pero aquí nuestro punto es la autenticidad de esas cartas. Con ese sello se autentificaban las cartas, porque era un poco de cera, ¿cierto?, que colocaban en la carta caliente, y ellos colocaban el sello de su anillo grabado en su anillo y lo ponían ahí. Entonces, eso que daba, decíamos que primero daba seguridad en cuanto a lo escrito, y segundo, autenticidad. También podemos ver propiedad. Jeremías 32:10. Firmé la escritura y la sellé. También llamé testigos y pesé la plata en la balanza. Esto es cuando Jeremías compró una propiedad, ¿cierto? Y dice que él la selló. Entonces, con eso, él dijo, esto es de mi propiedad. Autoridad. En Esther 8:8 dice, vosotros pues escribid a los judíos como os parezca bien,
en nombre del rey y selladlo con el anillo del rey, porque un decreto que está escrito en nombre del rey y sellado con el anillo del rey no puede ser revocado. Ojo con eso, no puede ser revocado. Entonces vemos estos 4 aspectos: da seguridad, autenticidad, propiedad y autoridad. El Espíritu Santo es dado por Dios como su juramento de la herencia futura del creyente en la gloria. 2 Corintios 1:21. Ahora bien, el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Verso 22. Quien también nos selló, nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. Cabe destacar que la palabra ungir se deriva de la ceremonia en la que se realiza una separación simbólica para asignar la comisión especial que distingue a reyes, profetas, sacerdotes y siervos especiales. Entonces, apartado quiere decir que ellos eran apartados, ¿cierto? Separación simbólica quiere decir que ellos eran apartados para ser reyes, profetas, sacerdotes y siervos especiales. El Espíritu Santo aparta a los creyentes y los capacita con el poder de lo alto para el servicio de la proclamación del Evangelio y el ministerio. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo, o cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a vos, en 1 Juan 2:27 dice, y en cuanto a vosotros, la unción que recibiste de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad que nadie os enseñe, pero así como su unción os enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera y no mentira, así como os ha enseñado, permanecéis en él. Entonces, vemos que el Espíritu de Dios es mucho más amplio. No solamente es un sello, sino que vemos que Él nos capacita para el servicio. Nos capacita para vivir conforme a la voluntad de Dios. Y eso lo vimos en Gálatas, estuvimos hablando mucho de eso, que somos capacitados por el Espíritu de Dios para vivir en novedad de vida, para vivir según su voluntad. Entonces, ahora, como Dios en estos versos está hablando de la herencia que nos ha sido otorgada, quiere decir que ese sello, el Espíritu Santo es el sello grabado en nosotros, el cual nos dice que aquello o que nosotros somos herederos de aquella herencia que Dios nos ha dado. Que Dios nos ha dado, no el hombre, Dios. Imagínense, somos herederos de Dios. Entonces, el Espíritu Santo no es algo que está así como que, ya, para que se queden tranquilos. No, es algo para vivir en gozo, para vivir en alegría, para vivir en armonía, para vivir conforme a la voluntad de Dios, honrándole, exaltándole. ¿Ya? Y si bien es cierto, nosotros sí pecamos, pero arrepintámonos, nos arrepentimos. El cristiano se arrepiente, vive conforme a la voluntad de Dios. Y vamos a hablar de ese punto un poquito más adelante, porque muchos tienen esa duda. Efesios 1:14, que nos es dado como garantía de nuestra herencia. El Espíritu de Dios nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para la alabanza de su gloria. Otra vez, nos es dado como garantía. Nos confirma que el Espíritu de Dios es la garantía o las arras de nuestra herencia, como también habla en
Reina Valera. Como se usa actualmente en Grecia, refiriéndose al anillo de compromiso, algo que viene seguro. Es el anticipo del total, en este caso, que somos herederos. Es el sello, garantía de nuestra herencia. ¿Y cuál es nuestra herencia? Con miras a la posesión adquirida de Dios. Somos hijos del reino, herederos con Cristo. Es el ahora ya, pero todavía no. Somos redimidos, comprados a precio de sangre para libertad, salvación, reconciliación, herencia. Todo ello se concreta cuando nuestro Señor venga. Todo aquello se concretará cuando nuestro Señor venga. Ya no con relación al pecado, sino más bien con relación a nuestra salvación. Hebreos 9:28 dice, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, no de todos, de muchos, aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente le esperan, para alabanza de su gloria. Que Dios nos bendiga. Qué hermoso y qué glorioso saber de que el Padre nos ha elegido, el Señor nos ha redimido, pagó nuestros pecados y más aún puso su justicia en nosotros, y mucho más aún sabiendo de que Dios nos dio su Espíritu Santo como garantía de que la herencia es nuestra. ¿Qué más queremos? ¿Qué más seguridad que eso? ¿Qué más seguridad? Yo creo que con esto debiéramos estar saltando de gozo, de alegría, de ansiedad por luego estar en aquel lugar. Pero todo a su tiempo, todo en su momento. Dios conoce el tiempo en que su Hijo vendrá. Dios conoce el día en el cual Él nos llevará. Y que Dios nos bendiga para que vivamos conforme a la voluntad de Dios, no para ganar nuestra salvación. Otra vez, no para ganar nuestra salvación, sino que para que alabemos a Dios porque nos ha salvado. Ese es el punto. Ese es el fin. Dios nos ha salvado. Y vamos a pasar al texto en Romanos 8:29. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Podemos ver estos tres aspectos importantes ya vistos en la lección. Fuimos conocidos de antemano por Dios. Eso lo vimos. Fuimos predestinados por Dios para ser conformados a la imagen de su Hijo. También lo vimos en Efesios. Para que Él sea el primogénito entre muchos, habla de que somos herederos de Dios. Entonces, toda esta grandeza la hemos visto hasta aquí. En estos primeros 14 versos, el apóstol Pablo ha hablado de esta grandeza, de esta herencia que es nuestra y que está reservada, como dice el apóstol Pedro, y reservada en los cielos para nosotros, inmaculada, inmarcesible, incorruptible, para nosotros. Es una herencia eterna. Entonces debemos vivir con gozo, vivir en paz, en armonía. Ahora, algo que no podemos dejar de decir y que está implícito en este texto es que los verdaderos herederos, y esto no se olvide, hermano, no se olvide de esto, es que los verdaderos herederos son conformados a la imagen de nuestro Señor Jesús. O sea que debemos andar como Él anduvo, en obediencia a la palabra de Dios, honrando al Padre en todo. Esta promesa no es para todos, no es para todo el mundo. La elección del Padre
la obra de Cristo, el sello del Espíritu Santo de nuestras vidas, en nuestras vidas, se refleja en una vida que vive conforme a aquello que creemos, no según nuestros deseos, sino en la voluntad de Dios. Entonces, una persona que dice ser cristiano y que asegura que su salvación está en él, bueno, la palabra de Dios dice que la salvación es segura en el cristiano. Pero si esa persona no vive conforme a la voluntad de Dios, vive según su deseo, no honra a Dios en nada, no le importa a Dios para nada, menos sus vecinos, menos sus hermanos, menos su prójimo, ¿podemos decir de que es un cristiano salvo? ¿Podemos decir de que esa persona realmente puede vivir en seguridad de salvación? Si la palabra de Dios que nos da toda esta promesa, y que no es una promesa futura, sino que es algo concreto que hemos recibido ya. ¿Podemos decir de que una persona que no es conformada a la imagen de su hijo es realmente un hijo de Dios? No podemos. No podemos. Porque tiene que cumplirse toda la palabra de Dios en nosotros. No somos perfectos, pero sí vivimos conforme a la voluntad de Dios. Y vivimos la palabra de Dios de una manera ordenada, voluntariosa, sincera. Así vivimos a Dios, sinceramente. Y somos sinceros delante de Él. Y lo honramos en todo lo que hacemos. Que Dios nos bendiga, hermano. Que Dios nos guarde y nos dé de su fuerza para seguir adelante. Gracias a Dios por esta lección maravillosa que nos ha concedido, ¿cierto? Y poder realizar esta escuela dominical que es, pero dulce como la miel, porque cada día vamos gozándonos en las verdades de Dios en nuestras vidas. Vamos a orar, a dar gracias a Dios por su palabra. Padre eterno, gracias. ¿Qué más decir que gracias? Usted nos ha dado todas las cosas. Y más aún somos herederos suyos. Y nos ha dado tanta seguridad reflejada en su palabra para nosotros, que nosotros podemos hoy vivir en gozo, vivir en alegría, vivir en paz, en comunión. Gracias, mi Dios, por bendecir nuestros corazones. Permítanos poder honrarle siempre, cada día, podernos gozar en su presencia, poder disfrutar de esta grandeza y que se refleje en nuestra vida, en nuestro diario vivir, el gozo que existe en nosotros, a pesar de las tribulaciones, a pesar de lo que estemos padeciendo, el gozo de nuestra salvación. Cuando David pecó, y no lo estamos dando como un ejemplo a seguir, no debiéramos de pecar. Pero cuando David pecó, no le dijo a Dios, restitúyeme tu salvación, sino que más bien le dijo, restitúyeme el gozo de tu salvación, porque su salvación era segura en él, pero debía humillarse, debía arrepentirse de su maldad. Así también nosotros nos debemos arrepentir. Guíenos, que su Espíritu Santo nos guíe a cada día a arrepentirnos de nuestra maldad y vivir conforme a su voluntad. Si bien es cierto, no somos perfectos aún, un día seremos glorificados y seremos perfectos, pero hoy queremos vivir sinceramente delante de usted, Señor. Bendíganos, Señor. Perdónenos nuestros pecados, nuestras maldades delante, nuestra incredulidad delante de su presencia. Perdónenos, Señor, y ayúdenos, capacítenos para vivir en este gozo, en esta alegría, en esta bendición. Gracias, Padre Celestial. Glorifíquese en todos nosotros y que su palabra abunde cada día en nuestras vidas. Llénenos con su presencia siempre. Te lo rogamos, Padre eterno, en el nombre de Jesús.
Amén. Gracias, Señor, por su bendición. Quiero saludar a todos los hermanos que hoy están viendo su escuela dominical. Que Dios bendiga a todos mis hermanos, nuestros pastores, a quienes estén conectados y quienes los vean posteriormente. Quizás por algún caso no pudieron conectarse. Que Dios le bendiga y le guarde y esté con ustedes en todo momento. Gracias por darse el tiempo de escudriñar su palabra. Bendíganos cada día, Dios, ¿cierto? Que Dios nos bendiga cada día y nos podamos gozar en su palabra, a pesar de que no nos podamos reunir, pero gozarnos en su palabra con cánticos, con himnos, con salmos y que su palabra haga vida en nuestro corazón. Que Dios le bendiga, hermano, sea bendecido en gran manera y que tenga un lindo día, hermano. Que Dios le bendiga. Hasta aquí llegó nuestra escuela dominical. Chao.